análisis reformulamos el motivo de consulta. Cuando un paciente llega a nuestro consultorio, ya sea en forma presencial o de manera virtual, lo primero que hace es transmitir su motivo de consulta. Casi siempre tiene que ver con alguna dolencia, alguna angustia, alguna preocupación, algún suceso de su vida que lo lleva a sentir que necesita hablar de eso, que necesita un espacio en el que poder desahogarse, en el que poder comenzar a hablar. Sin embargo, en psicoanálisis sabemos que el motivo de consulta no es sinónimo a la demanda de tratamiento. La demanda de análisis tiene que ver con una vuelta más de ese motivo de consulta. Se trata de que el paciente pueda convertirse en paciente. Quien llega a nuestra consulta podríamos decir que es un consultante, alguien angustiado que necesita poner en palabras lo que le pasa. Si elige psicoterapia y no alguna otra actividad es porque cree en el valor de la palabra, cree que hay algo que tiene para decir. La propuesta del análisis es poder pasar de tener algo para decir a implicarse con eso que se dice. La demanda de tratamiento implica que el sujeto se reconozca que tiene algo que ver con eso que le pasa. ¿Esto qué significa? Que el sujeto no solo tiene algo que quiere cambiar en su vida, sino que además sabe que está en sus manos cambiarlo, que ese cambio está en su poder y que lo implica. ¿Qué quiere decir? Que hay algo de su propia responsabilidad, que hay un movimiento que el mismo sujeto va a tener que poder hacer para terminar con ese sufrimiento. No vamos a análisis esperando que nuestros padres cambien o que nuestro jefe cambie. La realidad es que en análisis somos nosotros quienes vamos a modificar nuestra posición subjetiva, la posición desde la cual vivenciamos estos vínculos para poder vivirlos sin tanta angustia. O tal vez tomar las decisiones que haga falta para modificar aquello que nos está haciendo daño. Entonces, ¿por qué modificamos el motivo de consulta? Porque hay una gran diferencia entre mi familia no me escucha a poder hacerme cargo de cuál es el lugar que yo estoy ocupando en esa familia, por qué lo estoy ocupando y cuáles son las herramientas que tengo en mi poder para correrme de ese lugar. Una demanda de análisis es justamente eso, buscar analizar esas escenas angustiantes o traumáticas o que nos preocupan, que nos generan un malestar. No se trata simplemente de ir a hablar, a contar al modo de las anécdotas ni al modo de la catarsis. Como decía Lacan, en análisis tenemos momentos de palabra vacía, puro bla bla, decía él, que no quiere decir que no le damos valor a la palabra del paciente, porque muchas veces esa palabra vacía nos arma un contexto, pero hay instantes que son de palabra plena, en donde el verdadero sujeto aparece, en donde algo de su propio deseo o de su fantasma aparece poniéndose en juego y generando esa escena, ese posicionamiento. ¿Esto quiere decir que el sujeto tiene la culpa de todo lo que padece? No, claro que no. De lo que se trata es de diferenciar culpa de responsabilidad. Hacernos responsables significa darnos cuenta que hay algo en lo que somos parte de aquello de lo que nos estamos quejando. Entonces, poder ir a terapia implica reconocer que hay algo que me duele, tener ganas de hablar de eso y en un tercer momento darme cuenta que hay algo que yo puedo hacer para que esto deje de suceder y que ya no depende de los otros, depende de mí. Como decía Jacques Alain Miller, lo más importante en un inicio de tratamiento tiene que ver con la evaluación. Él inventó este neologismo para unificar evaluación con aval. El sujeto evalúa que hay algo en su vida que no le funciona y avala ese dolor
haciéndose cargo de que necesita pedir ayuda. Luego de ese pedido, vamos a pasar a una verdadera demanda de análisis. Soy Marisol Flores y nos vemos en el próximo video.